las vías a través de las cuales hemos llegado a esa conclusión. Y eso es un tema, como dicen, espeso, es un tema de técnico jurídico. Como veréis, se trata de interpretar un precepto legal, un delito en concreto, el 368 del Código Penal, y sobre todo interpretar toda una legislación administrativa. Y eso plantea, a mí personalmente me va a plantear problemas de haceros llegar con cierta claridad el tema. Adelanto en principio mi disculpa por los términos jurídicos que pueda utilizar para la gente que no sea, que sea lego en la materia, pueda tener dificultades. Bien, lo primero que voy a aludir es a la diferencia de este dictamen con el dictamen o con el informe jurídico que presentamos, que realizamos en el año 1999. Allí, como he dicho, concluimos que no tenía que tener problemas legales, el que se pudiera crear una sala de consumo, una sala donde adquirir y consumir el cannabis, y fundamentalmente nos basamos en una tesis jurisprudencial, una doctrina, una interpretación que hacía la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se conocía como los casos de atipicidad del consumo compartido. Había otra atipicidad me refiero a que no era constitutivo de delito, sobre la cuestión de entrega o invitaciones gratuitas con fines altruistas o con fines compasivos, que no tuvo tanta incidencia en este dictamen, sí en el otro del uso terapéutico del cannabis. Sin embargo, esa tesis del consumo compartido no se correspondía linealmente con el supuesto análisis del hecho que teníamos. O sea, no, la jurisprudencia nunca se había pronunciado que qué pasaba si una asociación o si una institución creaba un centro donde pudiera adquirir y consumir el cannabis. Pero sí es cierto que el fundamento, la razón por la cual se declaraba que esos supuestos eran atípicos, que no realizaban el delito de tráfico de droga, nos sirvió para fundamentar que en ese supuesto que estamos analizando tampoco realizaría el tipo penal de tráfico de droga. En aquel momento el consumo compartido, como conoceréis, lo que recogía eran los supuestos, cuando aparece por primera vez la jurisprudencia, lo que se refería a supuestos donde varios consumidores crean un fondo común para adquirir la droga que posteriormente van a consumir. Y en ese momento es detenida una persona que tiene la droga. Bien, el Tribunal Supremo, ahí había unanimidad de decir, bien, eso no es típico, no da lugar a una responsabilidad penal porque no realiza los elementos del tipo. Se trata de el consumo en nuestra legislación era irrelevante penalmente. También solucionamos el tema de los problemas que podría presentar la Ley de Seguridad Ciudadana a partir de una interpretación que era mayoritaria en la doctrina científica, los que nos dedicamos un poco a este tema. Es una posición mayoritaria que entendíamos por tenencia ilícita, que la Ley de Seguridad Ciudadana, en concreto en el artículo 25, considera que es una infracción contra la seguridad ciudadana grave, que entendíamos que eso debería ser entendido de manera que la mera tenencia para el consumo en un lugar privado no tenía que dar lugar a esa infracción administrativa. Esto en contra de la posición que mantenía el Tribunal Supremo, que mantenía otra interpretación distinta. Bien, en la actualidad la jurisprudencia ya ha tenido ocasión de afrontar el problema de una asociación que se constituye como tal en un registro y que realiza toda la actividad de producción y distribución de la droga o del cannabis, en este caso, dentro de sus socios. Y nos encontramos con que hay una respuesta por parte de los tribunales contradictoria, que a cualquier persona de fuera del ámbito judicial lo deja un poco perplejo, en el sentido de que una sentencia dice una cosa, otras dicen otra. El ejemplo aquí último, hay una sentencia de una audiencia que ha sobreseído un caso de una asociación, incluso le pretende o ya ha devolvido el cannabis que fue incautado, las plantas, y otra sentencia, por el contrario, con los mismos hechos, tiene clausurada la asociación. El análisis que yo he hecho de la última jurisprudencia que hemos hecho denota claramente que hay dos líneas jurisprudenciales respecto a la problemática esta.
fundamentalmente a partir de los requisitos que hay que exigir para que la conducta no tenga responsabilidad penal. Una, en sentido estricto, que ahora vamos a analizar, concluye que puede dar lugar a una responsabilidad penal, y otra línea jurisprudencial más razonable concluye lo contrario, sobre todo siendo más flexible en cuanto a la exigencia formal de los requisitos. Bien, el nuevo informe parte o tiene una diferencia en relación con el informe anterior, en que si bien es cierto que partimos también, tomamos como punto de partida la interpretación jurisprudencial, la diferencia con el otro es que hemos dado un paso, porque para poder solucionar los problemas de las propias, en mi opinión, contradicciones que mantiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre este tema, hemos realizado una interpretación más profunda del delito de tráfico de drogas y de toda la legislación administrativa que regula las sustancias estupefacientes, sustancias psicotrópicas, que a veces no corresponde con lo que sostiene el Tribunal Supremo. Esto crea inseguridad jurídica, pero lo que se trata es de dar una opinión sobre lo que nosotros pensamos que es lícito, y a veces no coincide con las posiciones del Tribunal Supremo. Pero ustedes saben que también la doctrina jurisprudencial va cambiando con el tiempo. Dos son las claves para entender el nuevo informe. Por un lado, y estos son temas técnicos jurídicos, pero por un lado nosotros sostenemos que el delito de tráfico de drogas, en torno al cual surge toda la problemática, es un delito de peligro en su modalidad de un delito de actitud para la producción de un daño. Intentaré explicaros después qué significa este lenguaje. Pero eso es algo fundamental para poder sostener después nuestras conclusiones. Y otra cuestión que se plantea de nuevo en el informe, y que yo creo que sí es una aportación novedosa y que puede abrir caminos de solución de los problemas que se están planteando actualmente, sobre todo a nivel de legislación administrativa, es elaborar un nuevo concepto de lo que se debe de entender por consumo ilegal. Eso es lo que hemos hecho en el informe, una interpretación de qué se debe entender por consumo ilegal. Y eso digo que nos permite solucionar no solo problemas de carácter penal, porque el 368 alude a realizar actos de cultivo, de elaboración, de tráfico, que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal, pues qué se tiene que entender por consumo ilegal, y ahí hemos hecho una aportación que creo que puede abrir la puerta para determinados problemas. Vamos a partir de términos jurídicos, pero no hay otra forma, porque se trata de interpretar el delito. Hay unanimidad en que el bien jurídico, el interés que trata de proteger el legislador cuando crea el delito de tráfico de drogas, es la salud pública, no es la salud individual, sino la salud de la sociedad en general. Y ese bien jurídico tiene no un carácter individual, sino un carácter colectivo. Pues bien, para proteger, para la tutela de este bien jurídico, lo que hizo el legislador fue crear un delito, como he dicho antes, de peligro abstracto, pero en una modalidad concreta que es un delito de actitud para la producción de un daño. Yo no tengo tiempo de explicaros todos los términos jurídicos, porque si no posiblemente nos quedaríamos en una clase de derecho penal, pero estamos ante un delito que lo que exige para que se dé no es que se lesione un bien jurídico. Delito de homicidio es un delito de lesión, porque requiere que se lesione la vida, si no, no hay delito. Pero hay otros delitos que no son de lesión, sino que son delitos de peligro. El delito se da solo con que se realice una acción que ponga en peligro como tal. Pues bien, dentro de esos delitos de peligro están los de peligro abstracto y peligro concreto. Peligro abstracto es que el tipo, en principio, solo exige que la acción pueda ser peligrosa. Peligro concreto exige algo más, que es que en el caso concreto se haya puesto en peligro, en este caso, la salud pública. Bien, nosotros, el legislador lo que hizo es, para proteger ese bien jurídico de la salud pública, crea un delito con una estructura típica que es un delito de actitud para la producción del daño. Esto significa lo siguiente: para que los comportamientos de promoción, de favorecimiento, de facilitación del consumo ilegal de droga tengan relevancia penal, lo que exige el tipo delictivo es que esa acción concreta realizada sea peligrosa para la salud pública. O dicho en otros términos, esa acción concreta tiene que ser apta, por eso se llama delito de actitud, esa acción tiene que ser apta, idónea, adecuada para producir
una lesión a lo que es la salud pública. Bien, la jurisprudencia, a la hora de determinar cuándo esa conducta de promover, favorecer lo que es el consumo ilegal, debe entenderse que es apta para producir ese daño a la salud pública, lo que ha venido a señalar, y eso es un poco la aportación que nos sirve, es que esa actitud va referida a la capacidad concreta de esa conducta que se está enjuiciando para que pueda realizar una difusión indiscriminada de la droga. Dice, la acción será apta para lesionar el bien jurídico de la salud pública cuando tenga una idoneidad de difundir la droga de manera indiscriminada entre terceras personas. Bien, esta exigencia de que ese comportamiento, para que sea responsable penalmente el sujeto, sea apto para dar lugar a la difusión indiscriminada, lleva a que, y esto es lo importante en mi opinión, a que las conductas que caen en el ámbito del delito de tráfico de drogas sean aquellas que están en el ámbito de la oferta de la droga, pero no cae dentro del delito de tráfico de drogas aquellas conductas que están en el ámbito de la demanda de la droga. Vamos a aclarar esto. Los comportamientos propios de la oferta de droga se caracterizan porque van orientados a facilitar la droga a aquella persona que la demande o a aquella persona que se considere que es susceptible de consumirla, incluso a fomentar la demanda. Son los comportamientos que caen en el ámbito de lo que es la oferta de droga. Por el contrario, los comportamientos propios de la demanda lo que tienden es a facilitar a esas personas determinadas que desean consumir una determinada droga que puedan entrar en contacto con quienes la ofertan. Pero estamos ante dos realidades muy distintas. Una cosa es el que está fomentando que la gente demande droga y otra cosa muy distinta es quien, siendo consumidor, lo que trata es de adquirir la droga necesaria para su consumo. Fijaos que la consecuencia aquí ya es importante. En términos jurisprudenciales podríamos decir, no hay difusión indiscriminada de la droga si no hay difusión, no hay actitud, ¿verdad?, para la que la conducta pueda producir ese daño a la salud pública, si el comportamiento se limita a difundir la droga en un círculo cerrado de personas que previamente están decididas a consumir. Conforme a esa actitud, no sé si por lo menos el razonamiento es totalmente lógico. ¿Qué se debe entender por un círculo cerrado de personas? Pues se entiende un conjunto de individuos singularizados que se encuentren ligados por una relación interpersonal previa al consumo de droga y nada impide que esa interacción social de esas personas gire en un interés de consumir la droga en condiciones seguras y socialmente normalizadas, características de las asociaciones de los consumidores. Una matización importante. Es preciso que quien difunda la droga, aunque sea en ese círculo cerrado de personas, pertenezca a este mismo círculo de personas y que su actividad vaya guiada exclusivamente por el objetivo de satisfacer lo que es la demanda de ese círculo. Si por el contrario el difusor es ajeno al círculo, es decir, no mantiene con su integrante una relación interpersonal fundada en ese interés de consumir la droga, fijaos que su actividad queda insertada en que difunde en un contexto más amplio de suministro de droga a quienes le están demandando. Entonces ya no estaríamos en el ámbito de la demanda esa conducta, sino que estaríamos en el ámbito de la oferta. Si alguien fuera de ese círculo lo que hace es llevar la droga para que ellos lo puedan consumir, estaríamos en el ámbito de lo que es la oferta de la droga. En esos casos se puede afirmar que hay una difusión indiscriminada de la droga y fijaos, aun cuando el distribuidor se limite solo a un círculo cerrado de personas. En esos casos, en mi opinión, hay responsabilidad penal, ¿vale?
para que entiendan otra cosa, que después vamos a añadir, ¿por qué decimos que hay un riesgo de daños a la salud pública si hay una difusión indiscriminada de la droga? ¿O cuál es el fundamento? ¿Por qué cuando hay una difusión indiscriminada de la droga decimos que se está poniendo en peligro la salud pública? Mire, el fundamento, en mi opinión, está en que esa difusión indiscriminada facilita la accesibilidad de la droga, de manera que tiene una gran potencialidad de que se estén fomentando consumos indebidos de ella. Y esto es importante por lo que después vamos a decir de consumos ilegales. En la medida en que se difunde la droga de manera indiscriminada, se crea un peligro para que se produzcan consumos indebidos, no consumos responsables. Esa es la parte central de la estructura típica. Necesariamente, si queremos entender esto de la responsabilidad, me tengo que meter ahora en analizar los elementos del tipo del delito de tráfico de drogas. Nosotros decimos que hay un tipo objetivo, un tipo subjetivo, es decir, elementos que tienen que concurrir para que se dé el delito. Voy a analizar los elementos del tipo objetivo, aunque sea un poco rápido. El artículo 368 del Código Penal va referido a lo que es promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal. Dice de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Bien, de acuerdo a lo que la jurisprudencia también lo comparte, al bien jurídico protegido de la estructura típica que le hemos dicho que tiene este delito, fijaos que la conducta que se castiga se tiene que tratar de conductas que en su configuración concreta sean aptas para difundir de manera indiscriminada la droga entre terceras personas que sean susceptibles de consumirla ilegalmente. Eso es lo que diría el tipo penal conforme a lo que hemos señalado previamente. Recordad que el resto de comportamientos que se incluyen dentro del delito de tráfico de droga solo resultan punibles en la medida en que supongan conductas que promueven, favorecen o facilitan el consumo ilegal. Y aquí hay una cuestión importante. De manera que lo que es la punición, el castigo de los actos de cultivo, de elaboración o tráfico de droga, se establece en tanto en cuanto estos actos gozan de una presunción, nosotros hablamos de una presunción iuris tantum, ahora explicaré el latinajo digo que la punición de los actos de cultivo, de elaboración o tráfico, parte, por parte del legislador, de que hay una presunción iuris tantum de que siempre promueven, favorecen, facilitan el consumo ilegal. Fijaos que a eso se refiere expresamente el tipo penal cuando nos dice que se castiga cualquier otra conducta, aparte del acto de cultivo, de elaboración o tráfico, siempre que supongan la promoción del consumo ilegal como tal. Pero es una presunción, y aquí ya hay alguna discordancia con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es una presunción la que parte del legislador, que es iuris. No hay una presunción iuris de iuris, sino, como hemos dicho, una presunción iuris tanto, porque admite prueba contrario. Es decir, si en el caso concreto se puede demostrar que esa conducta, que en principio sea de tráfico, de cultivo, no pone en peligro la salud pública, no supone promover o favorecer el consumo ilegal, entonces la conducta no es típica. Y esto es importante. No tengo tiempo, pero hay alguna sentencia, hay en concreto 2 sentencias de la Sala Segunda que han condenado actividades de asociaciones canábicas y precisamente partían de lo contrario, que este tipo penal establecía una presunción iuris de iuris que no admitía prueba en contrario. Dice el legislador, mire, yo vengo a castigar cualquier acto de cultivo, vamos a dejarlo ahí, porque presumo que siempre pone en peligro la salud pública. Y además es una presunción iuris de iuris que no pone, que no admite que usted me presente prueba en el juicio que demuestre lo contrario. En mi opinión y en opinión de la gran mayoría de la doctrina, hoy eso no es defendible. Estamos ante una presunción que admite prueba en contrario. Recuerden que también se castiga la posesión con aquellos otros fines. Cuando el legislador habla de castigar la posesión con aquellos otros fines, se ha entendido, si no hemos entendido todo, que se refiere al que tiene la droga, la que la posee con fines de cultivo, de elaboración o de tráfico. Pero fijaos, la mera posesión, si es para un cultivo, una elaboración o un tráfico,
que no suponga una difusión indiscriminada de la droga, es decir, que no suponga una actitud para lesionar el bien jurídico de la salud pública, tampoco debe ser típica. Yo puedo tener la droga, poseer la droga, para cultivarla, pero si ese cultivo es para un grupo reducido de personas, la posesión tampoco puede dar lugar, siendo coherente con el punto de partida, a ninguna otra responsabilidad. Los problemas no van a comenzar, y esta es la aportación a lo mejor de este nuevo informe, que todas estas conductas de promoción, de favorecimiento, fijaos que van referidas al consumo ilegal de drogas. Entonces nos tenemos que plantear qué debe entenderse por consumo ilegal. Hay una interpretación extendida que dice que todo consumo de drogas en principio es ilegal y solo sería legal el consumo que estuviera autorizado por una norma. Para ver cuáles son esas normas que pueden autorizar el consumo, nos tenemos que ir a un conjunto de normas, entre las que destacaremos una ley del 67 de estupefacientes, un Real Decreto del 77 que regula lo de las sustancias psicotrópicas. Importante también referirnos a una ley sobre la garantía y uso racional del medicamento, en cuanto que tiene como aplicación subsidiaria para aquellos medicamentos que llevan sustancias psicoactivas, y también un decreto que fue del año 90, aunque después ha sido modificado, donde permitía el tratamiento con opiáceos a personas dependientes de esta sustancia. Bien, si partimos de eso, como hay una opinión extendida, el consumo en principio es ilegal, salvo que esté autorizado, eso en términos penales significa que la promoción de cualquier consumo en principio es típica. O sea, si tú promocionas un consumo, como todo es ilegal, realiza el tipo penal. Solo si hay una norma administrativa que ese determinado consumo lo autoriza, su conducta, a pesar de ser típica, decimos nosotros que no es antijurídica, y esa ilicitud inicial se neutraliza con la otra norma, de manera que no hay responsabilidad penal, aunque la conducta es típica. Bien, esta interpretación es criticable. Fijaos, y ustedes lo pueden ver si son juristas, está invirtiendo indebidamente la formulación legal que hace el artículo 368. Este precepto solo declara típica las conductas de difusión de consumos ilegales. Es decir, deja fuera del tipo aquellas conductas de difusión de consumos legales. Sin embargo, si se sigue esa interpretación, se hace decir a este precepto que son típicas las conductas de difusión de cualquier tipo de consumo y solo por vía excepcional se admite conductas de favorecimiento de algunos consumos, los considerados legales, a pesar de ser la conducta típica en principio. Aquí hay, diríamos, una inversión de la formulación legal. El tipo claramente castiga solo cuando se favorece el consumo ilegal. Y si partimos que no todo aquel consumo, ahora vamos a ver cuál es nuestra tesis, pero si se parte que consumo ilegal es todo aquel que no esté autorizado, sería como está. Bien, desde nuestro punto de vista, y esto es una interpretación nuestra, nosotros partimos que el consumo de droga es legal mientras no existe una norma que lo prohíba. Todo lo contrario del punto de partida, de una opinión extendida. Pero fijaos que esa es la conclusión coherente con la realidad de nuestro ordenamiento jurídico. Fijaos, nuestro ordenamiento nunca ha considerado delito el consumo de drogas, nunca. Y solo ha calificado como infracción administrativa un determinado supuesto muy concreto que después vamos a analizar. Y eso a partir del año, a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana, no me acuerdo de qué año era. Solo eso, bien. Fijaos que lo coherente con ese ordenamiento jurídico que no considera típico el consumo y que solo considera un determinado supuesto, el consumo en lugares públicos, como infracción administrativa, lo coherente sería partir del postulado nuestro de decir que el consumo de droga es legal salvo que haya una norma que lo prohíbe. La consecuencia es que solo las conductas, siguiendo nuestra tesis, que faciliten lo que son los consumos ilegales,
son objeto de atención por parte del artículo 368. Y ello supone entender el término consumo ilegal, fijaos, como un elemento del tipo. Es decir, todas las conductas que favorezcan el consumo, que no sea calificado de ilegales, resultan atípicas, no tiene relevancia para el derecho penal. Dentro de los elementos del delito, uno en concreto es que favorezcan el consumo ilegal. Si nosotros decimos que el consumo ilegal en principio solo es cuando expresamente se declare en la norma que es ilegal, estaríamos dejando fuera de la relevancia penal muchas conductas de favorecer el consumo. Claro, siguiendo esta reflexión nos tenemos que plantear qué consumos han sido declarados ilegales por la normativa administrativa. Y aquí voy a intentar explicar una cosa que no me va a resultar fácil, pero que me permite o que fundamentar una posición que hemos hecho nueva. Para responder a esta pregunta, ¿qué consumos son declarados ilegales? Yo creo que hay que atender a una distinción que de manera explícita, a veces de manera solo implícita, recorre toda la legislación administrativa de que afecta a las sustancias psicotrópicas. Y esa distinción es que una cosa es el uso de la droga y otra cosa distinta el consumo de droga. Y este ha sido un error hasta ahora que se ha hecho tanto por la jurisprudencia como por parte de la doctrina. Creo que es necesario distinguir, y ahora voy a intentar demostrar por qué, lo que en la normativa que regula las sustancias psicotrópicas y estupefacientes se entienda por uso de droga como algo distinto del consumo de droga. Ya he dicho que esta distinción yo creo que está arraigada en la legislación administrativa. Voy a ponérselo de manifiesto. La ley de estupefacientes a la que he hecho antes referencia, en numerosos pasajes distingue lo que es uso o utilización de droga de consumo. Pues bien, este sentido diferenciador después aparece también en el artículo 22 de esta norma, que habla exclusivamente de los usos de los estupefacientes permitidos. Aquí el artículo 22, y esta es la raíz de los problemas que nos ha dado, dice que solo están permitidos los usos industriales, terapéuticos, científicos y también los docentes investigadores. Pero no deje de observar que alude solo a usos. Fijaos que en el propio inciso segundo de este artículo 22, que va a prohibir una cosa, va a distinguir entre uso y consumo. En el inciso segundo, el legislador siente la necesidad de referirse de manera separada a lo que son acciones de uso y acciones de consumo. A un efecto que después vamos a ver, ¿no? Pero ahí prohíbe unos determinados consumos. Lo adelanto, pero viene a prohibir cuando se hace un consumo distinto al que ha sido autorizado de otro modo distinto, ¿vale? Pero fijaos que hay diferencia entre lo que es uso y lo que es consumo. Bien, en conclusión, la legislación administrativa, los términos uso o utilización de droga van referidos a una serie de actividades que tienen como objeto de referencia lo que son las drogas y normalmente actividades que se llevan a cabo con muy diversos fines, pero estas actividades pueden consistir tanto en el manejo, en la transformación, en la manipulación de la droga, incluso en la indicación o la puesta a disposición de terceras personas, pero sin que el uso de la droga deba identificarse necesariamente con la actividad del consumo de esa droga. Si nosotros partimos de esta distinción, creo que, aunque muy resumidamente he puesto de manifiesto eso, que en la legislación se distingue el uso y el consumo, fijaos que en los casos en que se enumera de manera diferencial, habla de uso, utilización, posesión y consumo, está claro que el contenido semántico del consumo no se incluye en el contenido semántico del uso. Por lo demás, los fines para los que puede usarse la droga, efectivamente pueden ser industriales, terapéuticas y tal y cual. Bien, nosotros aclarado lo anterior, tendríamos que ver ahora qué consumos han sido declarados ilegales. Voy a hacerlo rápido porque dicen que ya voy mal de tiempo. La Ley de Seguridad Ciudadana, en el artículo 25.1, ha considerado que una infracción administrativa grave y sancionada el consumo en lugares públicos. Y también la tolerancia o la falta de diligencia en impedir ese consumo en establecimientos o locales públicos. Pero fijaos que se refiere solo al consumo en lugares públicos.
Y la ley de estupefacientes considera prohibido lo que he dicho antes, modificar un consumo autorizado por otro para el cual no se ha pedido una nueva autorización. Pero fijaos que lo que prohíbe es cuando lo que es el Servicio de Control de Estupefacientes o la Oficina de Farmacia autoriza un consumo y alguien cambia ese consumo por otro distinto, sin tener autorización. Bien, no hay en ese precepto, sin embargo, una prohibición general de cualesquiera consumo de drogas, salvo los autorizados, sean ilegales. Aquí, tanto doctrina como jurisprudencia vienen, en mi opinión, erróneamente, a sacar una conclusión contraria a partir de una interpretación extensiva de ese primer inciso del artículo 22, que alude a usos, pero no a consumo, cuando dice que no se permitirán otros usos que tales. A partir de esa interpretación deduce que cualquier consumo está prohibido, pero creo que no es así si distinguimos entre uso y consumo. Tampoco hay ninguna otra prohibición en la demás legislación administrativa, ni en el Real Decreto del 77 ni en la garantía como tal. ¿Qué se entiende entonces por consumo ilegal del artículo 368? Aquellos consumos que hayan sido declarados administrativamente ilegales, ya lo hemos visto, consumo en lugar público y el cambio de un consumo autorizado por otro. Hay que tener presente que además también deben considerarse consumos ilegales aquellos que se desarrollen en estrecha relación con lo que es el tráfico ilícito de drogas. Y ello porque la entrada en contacto de los consumidores con la oferta ilícita de drogas, en mi opinión, fomenta la difusión indiscriminada de la sustancia y su consiguiente consumo descontrolado. Unos consumos en esas situaciones ponen en riesgo la salud pública y pueden también incluso la seguridad ciudadana. Bien, a partir de esta consideración de consumo ilegal, nuestro Código Penal procede a penar aquellas conductas más relevantes que fomenten esos consumos ilegales, pero no otros. Bien, no sé lo que hacer porque llevo mucho tiempo y no me va a dar tiempo a explicar, pero intentaré resumir. Toda la nueva jurisprudencia, toda nuestra jurisprudencia, y con unos términos semejantes, o por lo menos cercanos a los que he venido barajando ahora, vienen a no incluir en el tipo del delito del 368 unos comportamientos que se han agrupado dentro de lo que se llama el consumo compartido y lo que es la donación altruista o compasiva. Y el fundamento de la impunidad, esto digo en términos de la jurisprudencia, no es sino el que nosotros hemos defendido. No producen estos actos difusión de la droga ante tercera persona indeterminada. Sin embargo, el reconocimiento de estos supuestos de atipicidad, eso implica que no hay relevancia penal, viene condicionado porque concurre una serie de circunstancias. Circunstancias que ponen en evidencia o permiten deducir si se ha puesto en peligro la salud pública o no se pone en peligro la salud pública. O dicho en estos términos, si en esos casos implica una difusión discriminada de la droga, por el contrario no. Bien, esta exigencia se ha plasmado en que se exigen unos determinados requisitos, que la jurisprudencia ha interpretado de dos maneras diferentes. La posición mayoritaria, por desgracia, aquí parte del carácter excepcional que tienen los supuestos estos de atipicidad. Dice, no, mire usted, nuestro código castiga cualquier favorecimiento del consumo. Excepcionalmente dejamos fuera del tipo unos supuestos concretos. Viene a realizar una interpretación muy restrictiva, de manera que, para que no se dé el tipo penal, se tienen que dar de manera estricta todos y cada uno de los requisitos. De manera que los requisitos ya no se conciben como indicios de que no supone un peligro esa conducta concreta de difusión indiscriminada, sino como verdaderas condiciones para declarar la tipicidad. Hay otra línea jurisprudencial más razonable que rechaza el entendimiento de estos requisitos como condiciones para que se dé supuesto de atipicidad y los concibe como indicios, indicadores que en cada uno de los casos permiten concluir si ese supuesto se deriva de un riesgo para la salud de las personas. Bien, este otro entendimiento de los requisitos flexibiliza lo que son las exigencias de estos requisitos y lo hace además de acuerdo al fundamento de por qué se castigan estas conductas. Eso ha llevado a que la propia jurisprudencia, aunque es minoritaria, haya interpretado de manera muy flexible estos requisitos. Ustedes saben que uno de los requisitos
cualquiera de la asociación lo sabe, que tiene que darse el consumo en un lugar cerrado. Bien, esta línea jurisprudencial dice, mire, eso significa que lo relevante es evitar la ostentación del consumo que pudiera determinar ese riesgo de que se dé un consumo indiscriminado. Eso es lo relevante. No tanto el estricto sentido formal de que un lugar sea cerrado. Hasta el punto de que hay jurisprudencia de la Sala Segunda que ha declarado que una discoteca es un lugar cerrado. Un lugar, una calle, a las 4 de la madrugada es un lugar cerrado. Un edificio es un lugar cerrado. Un bar es un lugar cerrado. A diferencia del otro, que dicen, no, mire usted, no es un lugar cerrado porque tiene acceso cualquier persona. Y ya excluían esto. Otro de los segundos requisitos que se exige es que el consumo sea esporádico. Bien, pues esta línea jurisprudencial dice, mire, esto debe entenderse como que se trata de evitar que se incluyan en estos supuestos de no responsabilidad penal aquellos casos en que actuaciones repetidas en el tiempo que se enmarcan dentro de lo que es un proveedor habitual. ¿Vale? Y lo que viene a decir es que no tenga una trascendencia social. Cantidades mínimas. Mire, solo son supuestos atípicos cuando las cantidades que se entregan sean mínimas. Pero, dice esta línea jurisprudencial, el término de cantidad tiene que ser puesta no en abstracto, sino en función del número de grupos de personas que participan. A ver, si una asociación tiene 300 miembros, la cantidad será mínima o no en función de esos números de miembros. Bien, pues eso hay esa jurisprudencia minoritaria que se ha hecho. Otro requisito que le lleva muchas veces a declarar la tipicidad es que el consumo tiene que ser inmediato. Es decir, usted entrega droga a otro para que lo consuma en una fiesta que tiene lugar dentro de 5 días, dice el Supremo en muchas sentencias, ya no se dan los requisitos de consumo inmediato porque existe la posibilidad de que se pueda difundir entre terceras personas. Y en esta línea jurisprudencial lo que ha venido a decir, lo relevante es si por la cantidad podemos sacar la conclusión de que estaba destinada al tráfico o al consumo entre ellos, pero no es estricto como tal. Bien, hasta aquí lo que sería la interpretación que hemos visto. Lo que es, ahora me haría falta, pero no tengo tiempo, me parece, si queréis lo dejamos para el debate. Te puedes extender un poco más. Tampoco quiero cansaros. Bien, yo lo que hacemos ahora es ver lo que es la autoorganización del consumo. Pues bien, la autoorganización del consumo, si atendemos en cuenta cuáles son sus objetivos, y siempre que tenga lugar bajo determinadas circunstancias, es un comportamiento que claramente, en mi opinión, no está incluido en el tipo penal del tráfico de drogas. Esto lo saben ustedes mejor que yo, pero sintetizando, los objetivos generales de la autoorganización del consumo, yo lo diría que son 3. Primero, desvincular lo que es el consumo de droga, de tráfico, desvincular el consumo de droga de lo que es el tráfico o la oferta ilícita. Eso es lo que es uno de los objetivos. Vamos a desvincular el consumo que nosotros hacemos de lo que es el tráfico ilícito. ¿Cómo? Mediante la gestión de los propios consumidores de todo el ciclo completo de producción y distribución de drogas. Segundo requisito general. Trata de impedir que haya una difuminación, una difusión indiscriminada de la droga. ¿Cómo? Mediante la distribución en el propio colectivo cerrado y delimitado de personas. Y tercer objetivo, en la carpeta que me daba yo hoy aparece un poco cuáles son los derechos, garantizar un consumo controlado y un consumo responsable de la droga, cosa que algunos niegan que haya un consumo responsable de la droga. ¿Cómo se garantiza un consumo controlado y responsable? Pues se garantiza, esa asociación misma tiene que asegurar la calidad de la sustancia, la prevención de los consumos abusivos y que el consumo se haga en un contexto socialmente normalizado. Fijaos que estos objetivos son coherentes con lo que dice proteger el delito de tráfico de drogas. Son coherentes con la salud pública y también con la seguridad ciudadana. Lo pongo de manifiesto, aunque sea rápidamente. Fijaos que con esta autoorganización del consumo, una cosa importante es que se emancipa lo que es la demanda de la droga, del control de ella por parte de la oferta. Sé que tiene unos efectos muy limitados, pero este tipo de iniciativa de autoorganización del consumo estarán conmigo que tiende a socavar esa posición, una posición oligopolista de acaparamiento del mercado que tienen los traficantes de droga. Bien, esa es una de las grandes preocupaciones de los organismos internacionales.
el gran poder económico que tienen los traficantes y la manera de desapoderarlos. Pues bien, esta es una iniciativa que va en ese sentido. Fijaos que sacaría al consumidor del ámbito de los circuitos ilegales, no entraría en contacto con organizaciones o ámbitos delictivos, prevendría también la aparición de consumidores delincuentes funcionales para el consumo como tal. Se previene la droga frente... se previene que la droga se difunda, en todo caso, de manera indiscriminada a toda la sociedad, diferenciando entre personas y tipos de consumo. Hemos dicho que se difunde la droga solo en un círculo cerrado. Fijaos que el primero se desactiva lo que es el peligro común, que es el delito de tráfico de drogas. Se potencia incluso la intervención preventiva o sanitaria. Tenemos un núcleo cerrado, un blanco al que podemos intervenir. Por otro lado, se atenúan considerablemente lo que son los riesgos y los costes ligados al consumo de esta sustancia. En la medida en que la propia organización asegura la calidad de la sustancia y el consumo se debe hacer de manera responsable y normalizado, tiene muchos efectos positivos sobre la salud de los consumidores. Previene también la aparición de bolsas de marginación social que vienen asociadas a un consumo abusivo como tal. Yo resalto una cosa, que es que todos estos efectos protectores de la salud y la seguridad pública se enmarcan dentro de una asunción creciente por parte de los organismos internacionales competentes en esta materia, de que han constatado que después de varias décadas de prohibicionismo no se ha conseguido reducir considerablemente la demanda de la droga y optan claramente por nueva aproximación al problema. Pues esta es una aproximación nueva al problema. Solo voy a terminar con esto. Condiciones operativas que creo imprescindibles. Vamos un poco en la línea del primer dictamen, pero dichas rápidamente, los integrantes del círculo de sujetos organizados tienen que ser mayoritariamente consumidores estables, no abusivos. Esto no significa que un consumidor abusivo no tenga posibilidad de integrar la asociación, pero con limitaciones. No puede estar en órganos directivos, en órganos de gestión, etcétera. Aquí, no tengo tiempo después, se plantea el problema de si se puede aceptar un nuevo consumidor, si eso daría lugar a una conducta ética, pero lo dejo para más adelante porque... Otra cuestión nueva del informe, la estructura organizativa que consideramos más adecuada a nuestra legislación sería una cooperativa de consumidores y usuarios. Cooperativa de consumidores y usuarios conforme a la ley de cooperativa, sin ánimo de lucro. Eso creo que es la forma, más que una asociación con unos determinados fines. Porque fijaos que al final lo que queremos es un grupo de gente que consumimos, queremos consumir de manera responsable y de manera normalizada. Pues bien, creemos una cooperativa de consumo. Sé que las asociaciones pueden decir, el tiempo que llevamos organizándonos, como se decía, ahora cambia. Creo que es lo más adecuado. Esto puede plantear problemas de quien aprovisiona materiales para el cultivo, si puede dar lugar a una responsabilidad del artículo 371, pero que no tengo tiempo de explicarlo. Lo que sí es que los trabajadores, si son socios de la cooperativa, fijaos que se limitan a realizar una actividad de autoorganización del consumo que es lícita. Y si se trata de trabajadores por cuenta ajena, es decir, que no están integrados en la asociación, lo que hace es prestar un servicio, una actividad de autoorganización del consumo que ya bien hemos dicho que no tiene relevancia penal, ¿vale? Las aportaciones sociales, así como eventuales cuotas periódicas por el consumo, esto es importante, tienen que responder estrictamente a las necesidades de funcionamiento de la sociedad para lograr su objetivo. La sociedad cooperativa no podrá distribuir beneficios entre sus socios. La manipulación de la droga dentro de la sociedad tiene que realizarse en unas condiciones que consigan la meta de que la droga no salga fuera de esa sociedad y al mismo tiempo que dentro de la organización se distribuya mediante los procedimientos establecidos socialmente. La sociedad debe asegurar un consumo controlado y responsable, debe tener unas cualidades mínimas la sustancia para que evite los riesgos sanitarios, y eso es competencia de la organización, y debe suministrarse en condiciones que prevengan lo que es un consumo abusivo. Nos quedaría solo por ver qué limitaciones administrativas puede haber. Creo que he puesto de manifiesto que no hay responsabilidad penal. Nos tendríamos que plantear ahora si hay una infracción administrativa,
pero dicho rápidamente, creo que he demostrado que toda la legislación administrativa tiene como finalidad regular lo que es la oferta de la droga. Estas organizaciones lo hemos circunscrito dentro de lo que es el ámbito de la demanda, con lo cual esa regulación tiene que ser solo tangencial y no daría lugar a una responsabilidad. Perdonen que haya...